Hoy vamos a sumergirnos en un texto fundamental, Poder y Desaparición, de Pilar Calveiro. A través de su análisis, vamos a intentar entender la lógica, la mecánica de un sistema de terror organizado desde el propio Estado. Para eso, primero vamos a ver el contexto político, quiénes eran los actores. Después, definiremos qué fue exactamente la política de desaparición. Luego, nos meteremos de lleno en los campos para ver cómo funcionaban y cómo era la vida allá adentro. Y finalmente, analizaremos cuál era el propósito de todo este sistema. Bien, empecemos por el principio. Para entender este sistema, Calveiro nos dice que primero hay que entender a los dos grandes protagonistas de la época, cuyo conflicto llegó a un nivel de violencia nunca antes visto. Por un lado, teníamos a las Fuerzas Armadas, que se veían a sí mismas, digamos, como las salvadoras de la nación, las únicas capaces de imponer orden. Y por el otro, a los movimientos guerrilleros, que estaban convencidos de que el único camino para una sociedad más justa era la revolución armada. Eran, como se ve, dos proyectos de país totalmente opuestos. Y aquí Calveiro plantea un punto clave. La violencia se fue convirtiendo en el único lenguaje. Cada bando sentía que respondía a la violencia del otro. Esta espiral, que venía de una larga historia de conflictos en Argentina, fue la que creó el caldo de cultivo perfecto para una solución final y terrible. Bueno, con el golpe militar de 1976, la forma en que el Estado reprimía cambió por completo. Fue un giro aterrador. El nuevo régimen no inventó la desaparición, pero sí la convirtió en su política central, en su método. ¿Qué significaba esto? Que una persona, de repente, se esfumaba. No había cuerpo, no había delito, no había un registro, nada. Solo un vacío y una incertidumbre total para sus familias. Y ojo, no hablamos de casos aislados, fue una política sistemática. Se estima que unas 30.000 personas fueron desaparecidas en todo el país. Es un número que cuesta incluso imaginar. Ahora bien, para poder llevar adelante esta política masiva, se necesitó una infraestructura. Se creó una red enorme y secreta de centros de detención, y estos lugares se convirtieron, como ya lo había dicho la filósofa Hannah Arendt, en el corazón mismo de este nuevo tipo de poder. A ver, entremos ahora a analizar esa maquinaria. El análisis de Calveiro nos muestra algo que es fundamental. El campo de concentración no era un lugar caótico, para nada. Era una máquina, una burocracia perfectamente diseñada para una cosa: fragmentar el trabajo y que nadie se sintiera completamente responsable. El proceso era como una línea de montaje. Estaba dividido en pasos, en roles muy específicos. Unos secuestraban, otros interrogaban y torturaban, otros vigilaban y otros se deshacían de los cuerpos. Cada grupo solo hacía su parte. Y esta frase lo resume todo, ¿no? Era trabajo de otro grupo. Esa es la mentalidad. Al burocratizar la muerte, permitía que cada participante se viera a sí mismo como un simple engranaje de la máquina. La responsabilidad personal, la culpa, se diluía. El fin último de esta fragmentación era que el horror se volviera rutina, algo normal. Se usaban palabras como traslados en lugar de ejecuciones. Así, el sistema se aseguraba la obediencia y, de paso, tranquilizaba la conciencia de quienes lo ejecutaban. Lo impensable se volvía parte del trabajo diario. Bien, ya vimos la máquina desde afuera. Ahora, acerquemos la lupa. ¿Cómo era estar adentro? ¿Cómo era la vida, si se le puede llamar así, para un desaparecido en un campo? Imagínense, la vida diaria era un ataque constante a la condición humana. Oscuridad permanente porque estaban siempre encapuchados o vendados. Silencio absoluto, inmovilidad forzada. Dejaban de tener nombre para ser un número. Apenas comida, casi nada de higiene y sobre todo un aislamiento total del mundo exterior. El objetivo era claro: borrar cualquier rastro de identidad. Y esto nos lleva a una pregunta central: la tortura. ¿Por qué era una especie de ritual de iniciación por el que pasaba todo prisionero? ¿Era solo para sacar información? Calveiro explica que, sí, claro, se buscaba información, pero había un objetivo mucho más profundo. La función principal de la tortura sin límites era quebrar a la persona,
aniquilar su voluntad y eliminar cualquier posibilidad de resistencia, por mínima que fuera. Esto generaba un entorno de poder absoluto. Como le dijo un guardia a una prisionera, aquí adentro nosotros somos Dios. Los captores controlaban la vida, pero también decidían cuándo y cómo llegaba la muerte. Bueno, ahora demos un paso atrás. Ya vimos cómo funcionaba el sistema por dentro, pero ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo final de toda esta maquinaria, más allá de eliminar opositores? Y la respuesta que da Calveiro es contundente. El objetivo principal era irradiar terror. El miedo no debía quedarse dentro de los muros del campo, tenía que expandirse por toda la sociedad. ¿Cómo lo lograban? Haciendo que cualquiera pudiera ser una víctima. El secreto, la arbitrariedad de las desapariciones, garantizaba que nadie, absolutamente nadie, se sintiera a salvo. Y una sociedad con miedo es una sociedad paralizada, incapaz de organizarse. Además, el horror era tan extremo que generaba una desconexión total con el mundo de afuera. La experiencia era tan brutal que parecía irreal, increíble, incluso para quienes la sobrevivieron. Y esto hacía muy difícil que el resto de la sociedad pudiera comprender lo que estaba pasando. Era, en definitiva, un secreto a voces. Todos sabían que algo pasaba, pero nadie se atrevía a hablar. Y ese silencio, como dice Calveiro, se fue instalando sobre una especie de amnesia social, un legado que transformó al país y dejó una estructura de poder que, aunque ya no esté oficialmente, sigue presente. Y así, el análisis de Calveiro nos deja con una última pregunta, una pregunta que queda resonando. ¿Cómo desaparece un poder cuya especialidad es, precisamente, hacer desaparecer?